Soy Jorge Ambrosi. Tengo junto con mi socia Gabriela Echegaray una oficina que se llama Ambrosi Echegaray, con base en la Ciudad de México, y hacemos como distintos tipos de proyectos. Mientras más diversos para nosotros, creo que es más rico como el proceso y menos tedioso el día a día, creo que de la oficina. Y quizá como una pregunta con internet sería si nos definimos como arquitectos. Creo que siempre es curiosamente desde el día que terminé la carrera, creo que no he encontrado como una definición de arquitectura con la que me sienta cómodo, y por lo mismo creo que de arquitecto tampoco. Entonces realmente, si intentamos hacer arquitectura, no lo sé. No podría decir que esa es como que hay una respuesta. O sea, simplemente hacemos una práctica, quizá dentro del contexto en el que se juzga y se evalúa es la disciplina de arquitectura, pero realmente creo que muchas de nuestras preguntas actuales es, o sea, ¿cuál realmente es el espectro que abarca como la arquitectura, ¿no? Y dónde realmente estás como profundizando en la materia y en la palabra como entender como arquitectura, y cuándo realmente simplemente estamos siendo como consecuencia de una serie de decisiones que nos llevó a construir algo, ¿no? Pero no forzosamente en todos los casos podríamos entender la arquitectura. Entonces esa definición creo que es algo que es un poco ambigua, por lo menos para mí en este momento de mi vida. Lo ha sido como los últimos 20 años, pero sigue siendo ambigua. Como que lo tenía claro, había algunas otras opciones en mi cabeza, y otra vez creo que se suma esto, ¿no? O sea, entraba yo a una carrera de arquitectura en donde tenía yo ciertas ideas de la carrera. Sin duda, cuando entré no era nada de las ideas que yo tenía, era algo completamente distinto. Cuando terminé y empecé a ejercer, tampoco la escuela no tenía nada que ver con lo que hago, y conforme hemos avanzado, tampoco lo que hacíamos antes tiene que ver nada con lo que hacemos ahora. Entonces, como que realmente es yo digo que hay como una definición que se escapa de alguna forma como del alcance, y es esta misma búsqueda o este recuestionar el que me ha llevado, por lo menos a mí, a intentar centros intereses. Y curiosamente pues ha sido esta línea que hoy podemos definir como arquitectura o arquitectos, pero nunca ha sido como tan clara, ¿no? En cuanto a su definición. Yo me siento como muy vinculado a México, o sea, México en todo su aspecto, porque, o sea, sin duda soy o sea, como que me siento parte de esta ciudad, de la Ciudad de México, pero creo que de esta ciudad, siempre como en mi historia de vida, ha habido como esta itinerancia con las afueras de la ciudad, sea con casas de fin de semana o con viajes al interior de la República. Y creo que para mí el México como que siempre lo ha comprendido todo. O sea, entiendo hoy la ciudad desde también esta perspectiva de estar fuera de la ciudad y del campo y de las zonas como más rurales. Y creo que esa como dualidad, para mí en particular, son las que me dan como mi sentido de pertenencia, mi sentido de identidad, y que no quedan. Y que en su momento no, cuando nada más hablo de la Ciudad de México, siempre siento que me falta algo, ¿no? O sea, me siento completo cuando de alguna forma hablo como de un país más como en totalidad, con todo y que no me considero como un conocedor de México, pero sí creo que puedo como hablar de la sensación como de un México. Y curiosamente, cuando a Gabriela le toca hacer la curaduría del Pabellón de México, la Bienal de Venecia, tiene también ese interés como de hablar como de un México más extenso, ¿no? De un México que va más allá de las ciudades o las personas o los proyectos específicos, sino como un México territorial que va en pues, toda su extensión, ¿no? Que va desde la atmósfera, desde la vida animal, desde el reino vegetal, y en todos los aspectos, ¿no? Y desde ahí creo que para mí resuena como esa percepción, ¿no? de cuando hablas de México. O sea, cosas como muy triviales, ¿no? Desde si de repente veo una, no sé, lista de animales y veo el lobo mexicano, o sea, hay algo en esa definición que para mí resuena, ¿no? Que si veo un lobo de Alaska no resuena de la misma forma, ¿no? Cosas así tan tontas, pero que a mí me hacen como, pues sí, como que me definen o me hacen entender que ese es como mi lugar, ¿no? Podía entrar a la UNAM o a la Ibero, y había algunas otras que estaban ahí sobre la mesa en La Salle. Al final entré a la Ibero un tiempo, no me gustó la universidad, como que no quedé cómodo, me salí de la Ibero, me fui a la UNAM, perdí un año como de mis estudios en el traslado. Empecé en la UNAM, estuve un año y luego hubo una huelga muy larga en la UNAM, entonces ahí perdí otros 2 años.
Y realmente como que la educación no fue, o sea, no la recuerdo yo como algo así como tajante o como muy consecutivo, que podría decir como que sentí como un proceso de formación. Yo me siento que me empecé a formar mucho más en el momento en que empecé a ejercer, que fue poco antes de que ya terminara la carrera, ya estaba trabajando. Trabajé con Javier Sánchez muchos años y parte con él y parte haciendo proyectos por mi cuenta, y creo que ahí me empecé como realmente a construir. Quizá la universidad me dio como herramientas, me dio algunos buenos conocidos, algunos buenos amigos, pero yo creo que mi proceso de formación lo tengo yo más entendido en mi vida práctica que en mi vida como estudiante. Curiosamente, otra vez creo, no recuerdo en la escuela como haber tenido profesores así realmente que me hayan marcado de alguna forma. Sin duda yo creo que mi primera experiencia laboral con Javier sí creo que como que me marcó, y yo creo que no, yo creo que más como que me siento como agradecido ante esa experiencia, es como me enseñó a construir mi independencia como arquitecto. O sea, sin duda yo no, si no hubiera trabajado con Javier, no sé si hubiera podido tener una oficina de arquitectura yo personalmente. Entonces yo creo que eso le agradezco mucho. Y luego, por otro lado, y en mi proceso curiosamente, de titulación, que fue muy posterior a que yo terminé como mis estudios, empecé a tener relación con Humberto Ricalde. Y con él realmente empecé a cuestionarme de fondo realmente como el ejercicio de mi práctica. Ya tenía obra construida, tenía proyectos que estaban andando, y realmente él se empezó a volver una persona crítica hacia nuestro trabajo, en el sentido positivo y negativo, en ambos lados. Y realmente creo que ahí me empecé a preguntar como muchas cosas, y sin duda él se convirtió como en una figura muy importante para mí. Yo ya como mi consolidación de mi práctica, y en su momento también ya de esta oficina en particular, porque también se empezó a volver un referente para Gabriela y para nosotros. Pues realmente sí, como oficina tuvimos un mentor, fue Humberto. Con todo y que no fue tampoco una persona como tan cercana, o sea, le estimamos, le tenemos mucho cariño, pero no recuerdo así como innumerables momentos o que se la pasara todas las tardes aquí en la oficina, pero fueron pocas las ocasiones, pero que realmente sí se fue como asentando y volviendo como un referente en nuestro ejercicio. Y yo creo que de ahí al día de hoy podría hablar como de muchos referentes en muchos sentidos. O sea, me costaría trabajo hablar como de un maestro específico, pero creo que personas que practican en México, que se vuelven referentes y que de alguna manera a través de su trabajo nos vinculamos, o personas ahora en nuestro ejercicio docente en Nueva York, que de pronto pues, se vuelven referentes en su pensamiento por sus discursos, por su manera de abordar la docencia. Y creo que podría nombrar muchísimos nombres, o sea, no habría uno como en específico. O sea, creo que yo, o sea, podría como resumir que también entrando ya en el aspecto docente, ahora que estamos dando clase en Columbia, como que con las personas que nos hemos topado, como que en todos podría haber como una parte de aprendizaje. O sea, a final de cuentas creo que conforme nos vamos haciendo grandes en esta práctica, son muchas las historias por las que has pasado, y como momentos críticos de resolución de temas, de abordar la práctica, de sobrevivir la oficina en términos económicos. Y yo creo que a través de eso, pues cada uno tiene infinidad de historias que contar, ¿no? Y fortalezas, ¿no? Unos más que otros en diferentes aspectos, ¿no? O sea, no sé si pudiera hoy mencionar a alguien que dijera que tú reuniera como muchas cualidades de muchas áreas, pero creo que cada quien va reuniendo como ciertas fortalezas, y pues es increíble de repente verlas, y cuando te pones con ellos dices, bueno, pues para nosotros eso es una gran debilidad, pero esta persona representa esas fortalezas que nosotros no tenemos. Pero por otro lado también puedes espejear como tus fortalezas en ese sentido, ¿no? Es un referente, o sea, en la docencia cuando lo veías, o sea, a mí no me tocó tomar clases con él. Yo ya había terminado, al final me ayudó en mi proceso de titulación, pero pues realmente no era un profesor. Pero cuando lo veías dar clases, o sea, entendías por qué se volvió un referente. O sea, era inevitable como que pasara desapercibido, ¿no? O sea, tenía como un nivel de compromiso y una pasión por la profesión que yo en ningún otro lado he visto en mi vida. O sea, sí era literalmente como un apasionado, y lo que era muy interesante es que o sea, sus enseñanzas normalmente no tenían nada que ver con la arquitectura, tenían que ver como con la vida y con
pues sí, con apasionarte por algo, como por literalmente exprimir, disfrutar, saborear como la experiencia del quehacer, ¿no? Del quehacer, y en este caso pues puede ser como de la arquitectura, de practicar, hacer un proyecto, pero realmente como que la manera en la que hablaba de los proyectos, de los procesos, era increíble. Entonces pues se te queda muy grabado, o sea, ese entusiasmo en una persona es bien difícil encontrarlo, ¿no? Tanto como un día es difícil porque los días son todos distintos. O sea, yo creo que parte de una itinerancia que hemos tenido los últimos 4 años que tiene que ver con nuestra vida en Nueva York y México. Entonces, nuestro día a día ya es muy distinto a nuestro día a día acá. Y dentro de esos días, cada 15 días, pues es estar viajando en aviones. Pero a final de cuentas creo que yo podría definirlo como hay un trabajo práctico en la oficina, que ese trabajo práctico tiene que ver con resolver pagos, tiene que ver con darle seguimiento a un proyecto, a veces cada vez menos como poderte sentar en la parte como conceptual y ponerte a dibujar un plano o dibujar un croquis o algo. Hay veces que sí tenemos ese tiempo, hay veces que no, más bien muchas veces más como el seguimiento de las revisiones, como tampoco sistemático, pero sí como frecuentemente en todas las semanas estar viendo como proyectos. Otra parte que es seguimiento con clientes, estar haciendo presencia con los clientes hablando. Otra parte que es estar viendo proyectos nuevos. Entonces como que diría que esa es una parte, ¿no? Y si me preguntas si ahí es como donde pongo yo mi trabajo creativo, y posiblemente no. O sea, sucede que en los ratos como intermedios, sea en los periodos antes de un avión, en los momentos de repente que tienes 10 minutos en tu casa libres, cuando de repente estoy sentado con Gabriela en una comida que resultó que estamos nada más ella y yo, y realmente empezamos a platicar, o inclusive muchas veces en carretera también manejando, que vamos también como juntos a algún lugar, como que empiezan esas conversaciones y que o sea, casi podrían tener una vida propia. O sea, si hiciéramos como una edición y cortáramos todo el resto y las pusieras, como que empieza a haber una continuidad, un discurso, de una búsqueda, de unos intereses, algo que se está construyendo ahí como un hilo, pero que es curioso que es en estos momentos libres, ¿no? No en el acto como de estar en la oficina trabajando, como que ya aquí en la oficina todo es concreto, ¿no? Todo es un ejercicio de acción, hay que hacer, hay que ejecutar, hay que resolver como el día a día, como tú lo preguntabas. Pero no creo que esa, por lo menos en nuestra experiencia, ha sido como la manera en donde se están construyendo como nuestro discurso, nuestro pensamiento, como que ese va paralelo un poco más a nuestra vida. Y por más que pudiera pensar que me gustaría en la oficina que existiera esta como magia creativa y que llegaras a la oficina y todo fuera inspiracional y de pronto las cosas florecieran entre los procesos de trabajo y demás, de repente no sé si es, por lo menos en nuestro caso, no sé si es un poco utópico. O sea, creo que me hace mucho sentido que ese trabajo como de pensamiento creativo tiene que ver más como con situaciones de relajación, de calma, de transición, en donde estamos realmente dejando pasar el tiempo, y que tiene también que ver más con nuestra vida. Porque creo que algo que ha pasado es que la oficina es una idea y nuestra vida es la que va guiando a la oficina, ¿no? Entonces más bien es como construimos estos sueños personales, estas ideas o estos valores que realmente queremos perseguir como seres humanos, y en el momento que eso se va como concretando, van surgiendo ideas paralelas a eso que a final de cuentas van arrastrando todo nuestro trabajo creativo y transformando la oficina y nuestra práctica. Sí, creo que, o sea, yo tengo como 2 momentos como muy marcados como docencia. Recién terminaba mis estudios, no la titulación, mis estudios, y empecé a dar clases en la Ibero y en la UNAM. Habré estado ahí 6 años dando clases. Lo disfrutaba mucho y era una docencia como muy práctica, siempre daba proyectos. Hoy ya lo veo como muy distante ese periodo, y simplemente yo tengo como un recuerdo que lo disfrutaba mucho y trataba como de contagiar. En esos momentos de mi vida yo sentí una pasión y un entusiasmo fuerte por la profesión y por el quehacer, y yo creo que hasta yo pensaba que lo entendía. Y realmente como disfrutaba eso, ir a una clase, como contagiar de esa energía a los alumnos, es increíble, pónganse a hacer esto, apasiónense, ¿no? Entonces como que jugaba un poco en ese rol, y creo que hace 2 años que ya estamos como en Colombia con las clases, literalmente es algo completamente distinto, y realmente se ha vuelto como una exigencia hacia nosotros por
aclarar nuestras ideas, poderlas poner sobre papel, poderlas llevar a un curso, poderlas empezar a transmitir, poder empezar a invitar a gente a que se sume a esas inquietudes y que desarrolle ideas paralelas a esas inquietudes. Y yo podría decir que no lo disfruto tanto como lo disfrutaba ese primer tiempo, pero sin duda me ha retado como mucho más, y lo que hemos logrado obtener, bueno, por lo menos yo personalmente a través de ese proceso de docencia, es mucho más que lo que habré podido construir esos 6 años hace unos cuantos. Entonces eso es muy distinto, sí lo sentimos como una extensión, pero una extensión más, yo lo diría como un vínculo. Ahorita te platiqué como de este proceso como muy de oficina, más pragmático, y de repente estos tiempos libres en el que construimos en nuestras mentes. Y creo que la escuela puedo entender que se ha vuelto como un vínculo entre estas dos realidades, en donde estas ideas toman estructura y se empiezan a poner en práctica con estudiantes en estos casos, y de alguna forma eso como que empieza a ser más fácil de trasladar a la oficina que esto otro que teníamos originalmente, ¿no? Estas ideas un poquito más abstractas, sin plataforma, sin estructura. Entonces, sí se está volviendo como una fortaleza para nosotros. Queremos seguir como pegados a esta continuidad de estar dando clases, y obviamente por la idea y el gusto de transmitir, pero también por lo que a nosotros nos genera, lo que nos pone, lo que nos cuestiona, ¿no? A estar vigente, a estar llevando como un discurso que sea como transmitible, que sea como concreto, que sean ideas contemporáneas. Entonces como que hay muchas cosas que se han volcado en eso, que bueno, a mí en particular me han retado, y me apasiona ahora el reto, ¿no? Como tal. Por más que cuando llegas y estás a unas semanas de ya presentar como el curso, pues siempre son infinidad de miedos, angustias, no está claro, necesitas algo más, si estará bien el ejercicio, funcionará al final del semestre, ¿no? Entonces es un estrés ahí que se le suma a la presión de la oficina de todos los días, ¿no? Sí, yo creo que sin duda las instituciones no han sabido cómo canalizar, y no, en ningún momento quiero decir como el talento, porque puede ser que no seamos talentosos en absoluto, pero más bien como como tú bien lo describiste, como una práctica constante, una práctica que está siendo como volteada a ver, que sin juzgarla si es buena o mala, simplemente está activa, y que existe en abundancia en México, en oficinas relativamente jóvenes. Como que las universidades no han sabido cómo, yo ni siquiera creo que hayan volteado a ver ese potencial. Sean como, o sea, yo puedo hablar mucho mejor de la Ibero, que estudié ahí de clases, y del UNAM, que estudié ahí de clases ahí como por periodos, y literalmente las han tomado, la burocracia se las ha comido, literalmente la palabra es estropeado, las ha echado a perder, y están empantanadas en su burocracia, con muy poco margen de maniobra, con muy poco margen de acción. Hay grupos de arquitectos que no ejercen, que las tienen como yo hasta podría decir en algunos casos como medio secuestradas las universidades, ¿no? Y yo creo que sucede en todos lados del mundo, ¿no? O sea, pues hay gente que sí se dedica a eso al 100%, tiene todo el derecho a estar en la academia, pero también el ejercicio práctico como que no sé si les intimida o les hace ruido, y de alguna forma como que hay estos bandos que bloquean, ¿no? Como el que sucedan. Y entonces en México lo que ha sucedido es que creo que hay una comunidad de arquitectos en donde todos nos conocemos, todos somos amigos en muchos niveles. No es que el vecino te vaya a estar regalando sus proyectos, o sea, sí existe, yo creo que cierto grado de competitividad, y yo diría una competitividad como intensa, y eso mismo ha generado, yo creo que calidad en el trabajo de todos, pero a final de cuentas sana, en el donde sí se ha sabido como reconocer y valorar, nos hemos sabido como reconocer y valorar como comunidad, y apoyarnos. O sea, tonterías en donde de pronto te invitan a un proyecto para concursar presupuesto, y todos los que nos conocemos nos hablamos por teléfono y decir, oigan, presentemos el mismo número, ¿no? Que no nos escojan porque el tuyo es más barato, que nos escojan por cuál es realmente el que ellos quieren, ¿no? Con el arquitecto que quieren. Y yo no sé si eso existe en otros casos del mundo, igual y sí, pero aquí sucede mucho de que cada semana tienes una llamada con algún colega para poner en comparación un tema, ¿no? Y entonces de pronto sí hay como una comunidad de arquitectos, y sí se organizan como eventos no académicos, precisamente. Curiosamente ahora
nos invitan en Texas, a la Universidad de Rice, a dar una plática a todo este grupo de mexicanos, ¿no? Están haciendo un simposium de mexicanos con los que has entrevistado con productoras. Está Macías Peredo, está MMX, nos iba Frida, Tatiana. Entonces va un grupo como de arquitectos y entonces en Estados Unidos sí nos llaman a todos, ¿no? Y en México pues nadie se le ocurre como buscarnos, que también está bien, o sea, también a veces no sé qué, igual y no tenemos mucho que decir para estudiantes mexicanos, puede ser, pero sí hay una crisis, yo creo que en la educación en México. Nos ha pasado también a nosotros, en donde cada vez nos cuesta más trabajo contratar portafolios mexicanos, y no por un tema de malinchismo o un tema en donde realmente no veamos que existe como un talento, porque sí los hay, pero cada vez es más escaso recibir un buen portafolio con el que digas, híjoles, qué increíble portafolio, quiero trabajar con esta persona, ¿no? Y los comparas, ¿no? Te llegan 50 portafolios de México y quizá te llegan 20 de España. Y realmente la comparativa como que es hasta injusta en ciertas formas, ¿no? Y yo creo que eso empieza a pesar y a hablar, yo creo que de la carencia de que las instituciones educativas no están tampoco sabiendo darle las herramientas para ofrecer este tipo de cosas. Y son cosas que, o sea, no en esta entrevista lo digo, las veces que nos han invitado a la Ibero o a la UNAM a hablar, como que, o sea, son cosas que les decimos en las universidades, decir, a ver, esta universidad no le está dando las herramientas, y lo que yo sí les puedo decir como practicantes de oficina es, si a ustedes les interesa trabajar en nuestra oficina, lo que están aprendiendo aquí no les va a ayudar a trabajar en estas oficinas. O sea, los portafolios que nos llegan de ustedes no cumplen como las expectativas que nosotros tenemos. Entonces, y simplemente cuestionarlos, ¿qué están haciendo? O sea, ¿qué le exigen a su universidad? Porque también yo creo que está en el alumnado, ¿no? Yo creo que es una combinación, ¿no? Ante un alumnado como conformista, pues una plantilla de profesores mediocres. Entonces yo creo que son unas por otras, y otra vez es un poco injusto siempre hablar de esto porque son generalidades, ¿no? Y sin duda muchas veces estas de lo que quisiéramos hablar son de las excepciones, que pues, se las hay en todos los casos, y o sea, sería ilógico pensar que hay esa calidad de práctica en México y que realmente las instituciones no la han sabido producir. En algún momento sí la supieron producir, y seguramente, yo veo de repente jóvenes de 28, 30 años con prácticas muy interesantes, y ellos también vendrán de estas universidades, ¿no? Pero sí creo que hay mucho por hacer por la educación en México. O sea, yo creo que si hay algo en mí que lo que más me ha costado aprender, y ya de hoy no lo he aprendido, podría decir que es como un tema que tiene que ver con temas más humanos, como de constancia y disciplina. Pero es un poco como irónico, porque hay una parte de mí que nunca lo ha querido aprender, ¿no? O sea, hay una parte en la construcción de nuestra vida que mientras más distinto sea un día del otro, yo me siento como más cómodo y me permite como reaccionar de maneras más espontáneas. Y eso me da como cierta energía y ganas de estar. Cuando de pronto empieza a sistematizarte las cosas, como que el panorama no se vuelve atractivo, por lo menos para mí, ¿no? Entonces, pero por otro lado reconozco todo lo que una constancia y la disciplina te trae a cambio. Y pues sí me ha costado aprenderlo porque quizá también, otra vez como ya lo dije, quizá no lo quiera aprender, pero pues sí es algo con lo que siempre he estado presente y siempre voy como luchando. ¿Qué me gustaría aprender? Otra vez yo creo que no pondría eso sobre la mesa, pero yo creo que más bien es a raíz del proceso de docencia de los últimos 2 años, creo que nos ha exigido como no solo actualizarnos, sino como profundizar en temas que antes teníamos presentes y que quizá nos aproximamos de manera superficial o de manera no suficientemente no con el suficiente compromiso. Y creo que ahora los temas que empezamos a abordar se han vuelto como piezas importantes a investigar, o como temas realmente que queremos como dedicarle un tiempo. Y justo estamos empezando, yo creo que en la oficina, cuando surgen estos temas, tratarles de dar seguimiento como en procesos más extendidos, como de reflexión, de ejercicio, de trabajo. Y lo pongo esto sobre la mesa porque creo que me encantaría seguir aprendiendo de eso, ¿no? O sea, ¿qué tema en específico? No sé. Pero no sé si en 2, 3 años surge un nuevo tema que para nosotros sea relevante,
como que sin duda me encantará seguir como profundizando, pero no otra vez de aprender simplemente como de leer unas cuantas hojas, sino de repente tomarlo como un caso de estudio, ¿no? Y de repente dedicarle 2, 3 años de tu vida al mismo tema. Y un poco como un ejemplo de eso se volvió como la Bienal de Venecia, ¿no? O sea, que quizá en su momento existía esta inquietud de México y su territorio, pero pues era este sentimiento, esta sensación y demás, pero nunca habíamos profundizado, ¿no? Se hace todo el ejercicio como de la Bienal, creo que se profundiza en eso, se presenta y sigue como muy ambiguo, ¿no? Y sigue como muy escueto, por más que fue 1 año y medio de trabajo. Y hoy en día como que ese proyecto sigue dentro de la oficina, ¿no? Esa profundizar dentro del territorio, dentro de seguir entendiendo más como del país, de sus circunstancias. Y ahí podemos hablar de sus circunstancias espaciales, como que sigue dentro de la oficina y me encantaría seguir aprendiendo más y más y más y realmente quizás es infinito, ¿no? Y entonces hoy hay este proyecto que tiene que ver mucho con fronteras y con límites del país que estamos como inmersos en eso y habrá otro, ¿no? Seguramente en algunos años.